Buenas tardes. Es para nosotros, para Casa Árabe, realmente un honor poder celebrar hoy este acto con el título de Traducir las sociedades árabes, realidades y desafíos. Este es un acto organizado por Casa Árabe y la Organización Transeuropéenne con la colaboración de la Fundación Annalyn y la Escuela de Traductores de Toledo. La Organización Transeuropéenne, a través de un proyecto de varios años, ha creado un espacio de reflexión permanente para facilitar que el conocimiento y que la idea que nos hacemos en Occidente sobre los cambios sociales, políticos, económicos que está viviendo el mundo árabe pueda sustentarse también en la producción intelectual y científica de autores árabes. Son muchos los ensayos y estudios que se están publicando en España, en Francia, en Italia, etcétera, sobre la actualidad sociopolítica del mundo árabe, pero en su mayor parte se trata de textos elaborados por expertos de estos países o de traducciones más accesibles para las editoriales a la hora de estimar qué se traduce y qué no. Existe, por tanto, una gran asimetría entre lo que nos llega por parte de autores árabes y lo que tenemos a nuestro alcance de autores, llamemos, occidentales. Transeuropéenne ha asumido la importantísima tarea de tratar de corregir esta asimetría de tal forma que la percepción que tengamos del mundo árabe contemporáneo esté sustentada también en el pensamiento y la reflexión académica de autores árabes. Para ello, Transeuropéenne ha desarrollado una red de traductores e instituciones con especial énfasis en las ciencias sociales y las humanidades entre España, Francia e Italia. Casa Árabe y la Escuela de Traductores de Toledo forman parte de esta red como entidades españolas. 3 son los instrumentos que utiliza Transeuropéenne para lograr sus objetivos: la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la traducción en el Mediterráneo, en el que se ha puesto la elaboración de este mapa, de este diagnóstico, que lo tienen a su disposición a la salida. También la organización de encuentros periódicos entre los miembros de la red, como el que acogemos hoy, o hemos acogido hoy, y por último la puesta en marcha de una colección que sirva para dar visibilidad y acceso en Europa a estos autores árabes. Con nosotros se encuentran esta tarde Frank Mermier, que tratará temas relacionados con la elección de los textos para ser traducidos en el mundo árabe, tanto en las humanidades como en ciencias sociales. Nathalie Bontam y Marianne Babu, sobre el libro del autor sirio Yassin al-Haj Saleh. Milagros Nuín Monreal presentará la ponencia de narrativa yemení y sociedad. Y Pedro Rojo ahondará en la percepción de la realidad árabe a través de la traducción al español. Moderará Bajira Abdulatif, académica y traductora. Quiero concluir con una experiencia, una referencia personal, y es que yo me incorporé a esta casa hace un poco más de 2 años, y en el primer momento, cuando realmente no sabía muy bien cómo asumir esta responsabilidad, tuve la oportunidad de hablar con un amigo de muchos años, que es Andreu Claret Serra, director de la Fundación Annalyn. Y precisamente el primer tema que me destacó como un tema central para poder trabajar entre las sociedades árabes o con las sociedades árabes era el que al que asistimos hoy. Por tanto, para mí, he leído el papel porque hubiera sido incapaz de centrar esas nociones, pero quiero destacarles que otorgo, y esta institución también, una prioridad muy grande al evento o al acto en el que nos encontramos hoy. Y sin más, paso la palabra a Bajira. Muchas gracias, señor director. Buenas tardes. Ante todo, quisiéramos agradecerles el hecho de estar aquí esta tarde con nosotros, y también queremos dar las gracias a todos los compañeros que están en la mesa. Y tal como ha mencionado el señor director, es una iniciativa por parte de la Casa Árabe y Transeuropéenne, que es una experiencia que esperemos que se vuelquen traductores por ambas orillas y a través de la cooperación, es decir, para traducir obras, porque en realidad hace falta desde el mundo árabe de transmitir el patrimonio cultural, todas las inquietudes de las nuevas generaciones, y es una tarea pendiente que requiere muchos esfuerzos y muchas iniciativas, y tal vez esta es una de esas iniciativas. Entonces contamos, como hemos dicho, con compañeros arabistas, y ante todo va a hablar primero Frank Mermier,
que es director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica. Él es arabista, antropólogo, y nos va a hablar sobre el proyecto y otras inquietudes. Por favor, tienes 20 minutos para desarrollar el tema. Gracias. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Je suis vraiment désolé. J'espère que plus tard mes efforts pour apprendre l'espagnol vont trouver, disons, vont me permettre de parler directement en español. Me permitan dirigirme a ustedes directamente en español, pero por ahora seguiré hablando francés. Pero en fin, estamos en el ámbito de las lenguas latinas y de la traducción, y está muy bien que cada uno pueda hablar en su lengua materna. Me gustaría darle las gracias a Baher Abdulatif por su presentación y al director de Casa Árabe por habernos brindado la oportunidad de tratar estos temas de traducción hoy en día. Y también esperando que nuestra cooperación en el futuro pueda ir intensificándose. No es la típica frase de diplomáticos, no, estoy hablando de cosas reales. En Francia se oye mucho hablar de Casa Árabe y estamos encantados de estar aquí para emprender proyectos con nuestros colegas españoles e italianos. Me gustaría hablar de los problemas que plantea la traducción de una obra en proyecto que se llama Las sociedades árabes, visiones del interior. Entonces, ante todo tengo que decir que este proyecto se inscribe en un marco más amplio de traducción de ciencias sociales desde el árabe. Y la idea es dar a conocer al público occidental una serie de obras, de ensayos y de documentos comprometidos con la dinámica y transformación de las sociedades contemporáneas del mundo árabe. Este proyecto se ha llevado a cabo en Francia en el marco de una nueva colección que se llama Travesías y que publicarán las ediciones Le Prairie Ordinaire. Es una editorial francesa en París en partenariado con Transeuropéenne. Quiero explicarlos por qué esta colección de textos árabes y turcos, ¿por qué ha surgido? Bueno, realmente una gama muy amplia de textos árabes sigue siendo desconocida para el público occidental. Algunos especialistas europeos, algunos arabistas pueden tener acceso a este conocimiento. Además, en España, y desgraciadamente también pasa en Italia y en los países de Europa del Sur y en general en Europa, hay una crisis de las editoriales de ciencias sociales, lo que hace que haya mucho menos interés por parte de los editores traducir estos textos del árabe hacia otras lenguas europeas. Pero el valor cultural y científico de algunas de estas obras tienen que darse a conocer al público. La traducción también era un acto político y nuestro objetivo con este proyecto, que empezó siendo muy modesto, era colmar estas lagunas de traducción en lengua árabe e intentar corregir el desequilibrio, porque las lenguas supuestamente raras como el árabe están menos representadas que el inglés u otras lenguas. Y en la traducción lo que se prioriza en lengua árabe suele ser la ficción. Se traduce el imaginario, pero no se traduce la realidad. Y esto remite a efectos de exotismo, pero también a un estado de conocimiento deficiente en el mundo árabe y sobre el mundo árabe. Una vez más, nos remite a un problema del estado de los conocimientos en el mundo árabe. Esta dicotomía entre ficción y real está un poco sesgada, porque muchas obras de literatura que han sido traducidas, no hablo de la situación en España porque no la conozco, pero estas obras traducidas en Francia se traducen sobre todo por su valor documental, no tanto por sus cualidades literarias, pero sobre todo por su valor documental, como si la ficción pudiera dar acceso a la realidad social, cultural y política del mundo árabe. Voy a tomar un solo ejemplo y van a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Por ejemplo,
ejemplo, el libro L'immeuble Yacoubian, el edificio Yacoubian de Al-Aswani, que, bueno, yo subjetivamente no me voy a pronunciar sobre la calidad literaria del texto, pero realmente ha tenido éxito gracias a su valor documental, y se podrían citar otros autores. Lo interesante es el estatuto del escritor árabe en nuestras sociedades. Al-Aswani, en Francia, además es francoparlante, obviamente eso ayuda mucho. Estuvo en el Liceo de Bab-el-Mandeb en el Cairo, que es un liceo francés, y durante un tiempo, durante 2 años, fue el portavoz de la revolución egipcia. A él se le entrevistaba para saber cuáles eran las relaciones políticas y la situación en Egipto. Al principio de la revolución árabe, pues surgieron algunos especialistas de ciencias sociales, politólogos, antropólogos, pues surgieron para hablar de la situación, pero ahora que se ha bajado un poco el suflé, que se ha rebajado la tensión, se han olvidado estos especialistas. Y, sin embargo, los escritores se convierten en los que dan testimonio de lo que está ocurriendo en la sociedad. Este proyecto también muestra otros problemas de la editorial, de la edición árabe, y el sistema de investigación también, y el estatuto de investigador en el mundo árabe. Aquí quisiera simplemente esbozar algunos rasgos, no puedo generalizar, porque además cuando utilizo la expresión mundo árabe estoy homogeneizando un mundo muy variado. Esta expresión, el mundo árabe, tiene un carácter monolítico, mientras que con 22 países hay grandes diferencias de Mauritania a Bahrein. Pero si hay un factor homogeneizante, desgraciadamente, también hay un factor que homogeneiza los aspectos negativos. Estoy hablando de la carencia impresionante en términos de producción de conocimientos que los intelectuales y investigadores árabes no han cesado de denunciar. Y le remito al famoso informe árabe sobre el desarrollo humano 2003 del Programa de Naciones Unidas, que fue redactado por autores árabes y que señala esta laguna. Esta insuficiencia no viene ni de los investigadores ni de los intelectuales árabes, viene de un sistema, de un dispositivo de investigación vinculado a un sistema político que suele ser autoritario. Si tomamos el caso de un estado de barbarie, como lo llamó Michel Serra a Siria, donde Irak, en el momento de la dictadura, incluso hoy en día, o los países del Golfo, bueno, cada uno es un ejemplo de este autoritarismo, y vemos que la producción de conocimiento es muy débil, la producción de conocimiento en árabe, me refiero, con respecto a lo que se produce en lenguas europeas. Entonces, se puede establecer un paralelismo entre una insuficiencia en términos de producción de conocimiento, sigo hablando de las ciencias sociales, y al mismo tiempo un florecimiento literario de la ficción en los países árabes. Por ejemplo, hoy en día la novela ha destronado prácticamente a la poesía y se ha desarrollado en países donde no era habitual, como por ejemplo Arabia Saudí. En el campo de las ciencias sociales, las situaciones son muy variopintas. Como ya comenté antes, no se puede comparar Marruecos, donde ahí hay una gran tradición de antropología, de investigación, una tradición sociológica y geográfica de producción de saberes y conocimiento, con Siria, donde desde la llegada de Hafez al-Assad en 1970, el acceso a los datos, ya sea a través de los archivos, de estadísticas o de la observación, está muy controlada o es prácticamente imposible. Incluso en un país como Egipto, tenemos el testimonio de un joven historiador excelente, Khaled Fahmy, que cuenta en uno de sus textos, él es especialista de la historia del ejército, es un tema un poco arduo, especialista de la historia del ejército y de la transferencia de los conocimientos médicos. Entonces, él cuenta
cuenta que por querer acceder a los archivos le consideran como un sospechoso. Hay un temor de las autoridades políticas de que se desvelen las realidades económicas, sociales y culturales de las sociedades. Sociedades que las autoridades se están manteniendo de alguna manera en la ignorancia de sí mismas. Y a esto corresponde una enseñanza universitaria donde las ciencias sociales están muy poco representadas y donde la investigación académica en el ámbito de las ciencias sociales se centra sobre todo en lo normativo, lo teórico, la imitación, la distanciación de las situaciones concretas. Esta ausencia de confrontación con las realidades, sobre todo mediante la investigación concreta, impide que haya muy pocos datos que se publiquen. Por ejemplo, un historiador libanés muy importante que se llama Ahmad Beidoun ha señalado recientemente en un artículo de la revista Al-Quds Al-Arabi que en lo que se refiere a la democracia, estos investigadores van a tratar de ella de manera abstracta en vez de llevar a cabo un verdadero trabajo sobre el terreno que desvelaría las prácticas democráticas en situación y en contexto. Hay otro tema muy importante y que se ve bien en este proyecto. El sistema editorial árabe, el sistema de edición del mundo árabe, que con respecto al universo editorial en Occidente está compuesto por muchas editoriales pequeñas, y tiene también un sistema de difusión, de distribución de los libros que se basa sobre todo en las ferias anuales de libros que se celebran en las capitales árabes. Y además hay una red deficiente de librerías. Y todo esto hace que una buena parte de la producción editorial árabe pues no se conoce, es invisible. Si uno no asiste a todas las ferias de libros del mundo árabe, pues no podrá saber lo que se publica en árabe. Y obviamente hay un desequilibrio entre el Mashrek y el Magreb, hace que gran parte de lo que se publica en la parte occidental no se conoce en la parte oriental, mientras que a la inversa es menos cierto. Volviendo a mi proyecto Sociedades Árabes, Visiones del Interior, hemos decidido priorizar las obras de jóvenes autores que vienen de todos los países, del conjunto de los países árabes, que no conocen el público francoparlante, y hemos decidido también aliar los textos teóricos y los estudios concretos. Hemos optado por la categoría, la antología, por el florilegio de algunas maneras. Ha habido otras tentativas que no han podido permanecer en el tiempo. No hemos querido hacer un enésimo trabajo sobre la revolución árabe, sino ver cómo estos acontecimientos han cambiado también la naturaleza de la mirada dentro de esta sociedad, es decir, la visión desde el interior. Y hemos querido con esta obra reflejar las dinámicas de creación intelectual vinculadas a este acontecimiento y hemos querido tener una perspectiva sobre los cuestionamientos de esta sociedad en el ámbito de las ciencias sociales y los cuestionamientos, por supuesto, desde el interior de la sociedad. He procurado que la primera parte de este proyecto esté compuesto por textos teóricos de autores confirmados que utilizan nociones y conceptos claros, y para saber cómo se utilizan estos conceptos en el mundo árabe, para que quede claro, digamos, a nivel teórico. Y la otra parte está compuesta por autores noveles que suelen ser actores, militantes en su sociedad. Es interesante ver que en este equilibrio entre una parte más teórica y una parte más vinculada a la acción política. La mayoría de los textos vienen de obras que ya han sido publicadas. Hemos seleccionado algunos extractos, sobre todo en la parte teórica, y la otra parte pues recogerá textos que se han publicado en revistas, la revista libanesa, también la revista Bidayat, la revista Kalamun,
Tribune y la revista de la Asociación de Sociólogos Árabes y otras revistas como Jabalia. Pero básicamente la mayor parte de los textos vienen de la revista Bidayat. El proyecto de este libro es contribuir a la lucha contra la fuerza de los estereotipos, que solo ve en las sociedades árabes una réplica de lo mismo, como si le ocurriera en Yemen, en Irak, en Siria, en Túnez, fuera lo mismo, como si fuera la misma dinámica. Y este estereotipo constituye, de hecho, esa visión cerrada occidental. Eso constituye la manera en que Occidente se percibe a sí mismo. Necesita a otro que esté un poco homogeneizado. Y las diferencias entre Siria, Egipto y otros países se desdibujan para quedarse solo con los hechos más llamativos de la hidra islamista, del conservadurismo de la sociedad y del fracaso del proyecto democrático. Es decir, que en definitiva tenemos tendencia a considerar las sociedades árabes únicamente a través del prisma de las rivalidades geopolíticas. Y básicamente como el resultado de distintas conspiraciones que se traman en otro sitio. Es decir, sociedades que se consideran como peones sujetos a decisiones que se toman en otro sitio en el mundo árabe. Entonces, en este proyecto intentaremos dar voz a los que han lanzado iniciativas y también al dinamismo de los individuos y de las sociedades en el mundo árabe. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Frank, por el hecho de hacer esa valiosa exposición y también porque en realidad es una aproximación muy vital a la realidad árabe. Esto es algo que se agradece. Ahora vamos a escuchar a Marian Babout primero, ¿no? Ella es profesora de lengua francesa, trabaja curiosamente en las instituciones penitenciarias, pero también ella es arabista y ha traducido también obras. Ella se interesa por traducir obras de corte literario, social. A la vez ella es música también, así que vamos a escuchar. Marian, please, por favor. Okay. Bonsoir. Je vais m'adresser à vous également en français. Buenas tardes, voy a dirigirme a ustedes en francés, lo siento mucho. Como decía Frank, puesto que no conozco suficientemente la lengua castellana. Voy a ser muy breve en la presentación de la obra de Yassen al-Haj-Saleh, porque Nathalie Bontemps se lo va a presentar de manera más detallada. Voy a hablarles fundamentalmente de lo que me pareció el corazón de ese libro y del interés que encierra ese libro. Ese libro que ya se ha traducido y que conoce el público occidental. Este libro es un testimonio, es el testimonio de 16 años que Yassen Saleh, un opositor sirio de mucho tiempo atrás, esos 16 años que Yassen pasó en la cárcel entre el 80 y el 96. Es una recopilación de 16 artículos, decimos, que escribió entre 2003 y 2011, es decir, unos años después de salir de la cárcel, de su salida de la cárcel, y ahí vemos como el joven de pueblo, del campo, se vio detenido a 19 años, a la edad de 19 años, por su pertenencia al prohibido Partido Comunista. Vemos cómo se apropia la condición carcelaria, las condiciones de vida de la prisión se las apropia, cómo se va integrando y empieza a pensar, se forma en el pensamiento gracias a la lectura que tiene en la prisión y le sirven de verdadera tabla de salvación.
Es también un canto a la libertad porque dice que cuando uno está privado de libertad, dice, uno se encuentra libre de la carga de ser libre. Y es una frase que resume la mentalidad o el estado de ánimo de ese testimonio. Tampoco se trata de llegar hasta hacer una apología del mundo de la prisión, no, pero es para tomar nota y que conste en acta el resentimiento y el desánimo. Pero no hay amargura, sino que hay un distanciamiento, una sabiduría, unos términos muy acertados en sus artículos. Es un estilo decimos, muy claro, es muy sobrio, no busca efectos retóricos de estilo. Sus palabras son pacíficas, tranquilas, y el horror del ambiente de las prisiones se describe con una ironía casi benevolente, incluso en relación con sus verdugos. Su narración de la vida de prisionero, de reo, también menciona la solidaridad de condiciones con los militantes islamistas que fueron detenidos en los años 80 e invita en sus escritos a ver entre líneas la idea empecinada de ese hermetismo insuperable entre liberales y conservadores en el mundo árabe. Aquí vemos ese distanciamiento, esa capacidad, no un perdón, sino una perspectiva a distancia, tranquila, apaciguada, para superar los compartimentos que trazan las líneas de fractura política en Siria. Eso es muy importante hoy día, visto lo que está viviendo ese país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianne. Ahora vamos a dar la palabra a Nathalie Pontin. Ella es traductora de francés al árabe, ella es también profesora de lengua árabe y tiene especial interés en la literatura o en las obras también sociales del Líbano y de Siria. Entonces nos va a hablar ahora, así que adelante, por favor. Yeah. Bonsoir. Buenas tardes. Voy a continuar hablando del mismo tema que mi compañera anterior, que nos liberen. Voy a hablar de este tema, que nos liberen. Es una obra que se publicó en Beirut, en la editorial Al-Saki, un libro muy bien acogido por la prensa del Líbano y árabe, en la que colabora de manera habitual Yassin Saleh desde hace muchos años, especialmente en la prensa del Líbano, y desde que salió de la cárcel. Entonces se ha convertido en un escritor disidente, especialmente respetado, porque después de la cárcel no abandonó Siria y continuó enviando sus columnas, sus escritos desde Siria, desde el interior, y lo ha hecho además durante la revolución. Y hace muy poco que Yassin Saleh ha salido de Siria. Esa obra es una recopilación de artículos, entrevistas publicados en la prensa de Líbano o incluso artículos inéditos de 2004 a 2011, como dijo Marianne. Es un estilo difícil de clasificar porque oscila entre el testimonio, la reflexión, la meditación, el análisis o incluso el diálogo con una persona, puesto que hay entrevistas de Yassin Saleh con una abogada, por ejemplo, activista de la revolución siria. Este libro se estructura alrededor del mundo de la cárcel, en que vivió el autor, como Marianne dijo, vivió entre sus 19 años y sus 35 años. Tenemos ahí pues grandes temas que van apareciendo a lo largo de la obra y que se repiten de manera cíclica. Este libro, de entrada, se desmarca de ese conjunto de obras al que pertenece, sin embargo, ese género que se denomina en Siria y en Oriente Medio la literatura de cárcel, de la cárcel. Por lo tanto, se pone del lado del dolor y de los sentimientos en vivo que se
expresan en las narraciones escritas por o sobre los antiguos prisioneros. Este libro quiere terminar con ese aura de romanticismo que envuelve al personaje, que es como el que sería un antiguo preso político en Siria. La narración detallada de la tortura y de la monstruosidad del régimen sirio tampoco es el tema de este libro. Nos dice, no es el tema. Y aquí el autor aplaude el gran éxito en este ámbito del testimonio de Mustafa Khalife con su obra La Coquille, la concha, que ejerció esa misión, ese cometido de describir la tortura en las prisiones sirias. Se trata, pues, para el autor, no tanto de dar un testimonio de la vida en la cárcel, sino porque considera que ya lo han hecho otros, sino que pretende plantearse cuál es la transformación causada por su detención y cómo ha quedado condicionado su destino tras su salida de la cárcel. Por lo tanto, se plantea lo que ha hecho de él la prisión, cómo le ha cambiado a él y a sus compañeros. Los antiguos detenidos políticos, reos políticos de izquierda, puesto que es el caso, son todo un mundo en Siria, que es objeto de una larga reflexión en este libro. Por lo tanto, se define como un intelectual de la cárcel, entre comillas, y no un intelectual encarcelado. Se le detuvo cuando tenía 19 años, por lo tanto, se fue abriendo a la cultura en su sentido más amplio, decimos, en la cárcel, y ahí aprendió el oficio de autor. Él, como toda una generación de presos políticos, es, como lo dice, mezclando la mofa y el escarnio, es un titulado de la cárcel. Tras su liberación, intenta retomar la vida donde la dejó, es decir, vuelve a la Facultad de Medicina de Alep. Y una vez se titula, recorre el camino inverso y retoma su vida de preso, ahí donde la había dejado, por lo tanto, reanudando el contacto con su actividad de escritor, de autor. Por lo tanto, una actividad intelectual, autor, con la continuidad, pues ahí, con el nexo con su vida en la cárcel. Y se plantea irónicamente, en ese caso, ¿tendré que dar las gracias al régimen y a la cárcel? Bueno, sea como sea, ante la envergadura del drama que constituye una detención arbitraria que dura 16 años, por lo tanto, ahí tenemos un intento muy vívido para salvar los muebles, como decimos en francés, para salvar todo lo que se puede salvar. Como dice el autor, podríamos optar entre intentar aprender algo en la cárcel o no aprender nada de nada, también en la cárcel. Fin de la cita. Como escribe en otras partes en el libro, y cito de nuevo, no existe ninguna pieza de recambio que pueda sustituir la edad de 21 años o de 30. Es una pérdida total. Pero, como dice también en el libro, pasó los primeros años de su detención en un estado de desesperación tan grande que al final acabó vacunado contra la desesperación. Aquí se entra en una de las grandes ideas de la obra. Es que si algunas condiciones se reúnen, especialmente la presencia de libros, de bolígrafos, además que no haya tortura cada día, entonces ahí, si estas condiciones están reunidas, el prisionero puede llegar a un estado que denomina de reclusión o de jubilación, una especie de aceptación de su condición de prisionero, en que éste tiene que olvidar completamente la vida en el exterior y acostumbrarse a la cárcel como si hubiese nacido en ella. A partir de ese momento explica que la prisión se convierte en su modo de vida, su casa. Y así el prisionero adquiere la capacidad, también cito, de domar el tiempo en lugar de matar el tiempo. Domar el tiempo
y no matar el tiempo. Y ahí puede ir adquiriendo competencias que no poseía antes de su arresto y que quizás serán fuente de ingresos y de reconocimiento tras su puesta en libertad. Y cito de nuevo, muchos jóvenes entraron en la cárcel como desconocidos y han salido de ella como traductores, escritores o periodistas. Fin de la cita. Quizás esto puede llevar a que pensemos en la novela de Alexandro Barrico, Novecento, pianista, que cuenta la historia de un pianista que nace en un transatlántico y del que no desciende nunca. Y en el momento que se le dice, pues ya puede usted salir del barco, del buque, rechaza la salida porque tiene como vértigo ante tantas opciones, tantas decisiones que tiene que tomar, tantas posibilidades que tendrá cuando esté en tierra firme. Y al final no baja del buque. Y Yassine Hassaleh está en esa misma línea, en ese vértigo, cuando describe la situación del prisionero que de repente se encuentra libre tras largos años de detención, de esa feliz reclusión, como lo llama de manera irónica. Cuando se le libera a la persona, se convierte como un recién nacido que acaba de salir del vientre de la cárcel. Entonces ahí hay nuevas dificultades que se presentan con la tentación incluso de llevar una vida como antiguo prisionero y vivir en base al capital simbólico que le confieren sus largos años de detención, con el riesgo de agotar rápidamente ese capital simbólico. De ahí viene la reflexión en este libro, que da al traste con las representaciones tradicionales. El autor cuestiona las nociones, los conceptos de libertad, de alienación en lo más íntimo del ser. Es que quizás puede haber un cierto confort, una cierta comodidad con el hecho de estar encerrado, lo que nos libera del peso de las decisiones y de las responsabilidades. Incluso eso nos daría un cierto prestigio. Y por otro lado, otra pregunta. Los actos que se hacen cuando hay que hacerlos, quizás es lo mejor que hacemos en la vida, lo que acaba siendo lo mejor. Otra pregunta que plantea en su obra es esta, e incluso una más. ¿Puede llegar a pasar que uno se libere en la cárcel? Es decir, que tras numerosos años de estudios, de reflexión, nos liberemos de ese molde ideológico del partido al que se pertenecía y así se sale de la cárcel más libre, más independiente de lo que uno hubiese sido si hubiese permanecido en el exterior. Bueno, es la experiencia del autor. Son cuestiones que plantea de manera provocadora y que quedan ahí sin respuesta. Cada preso político dará una respuesta diferente a estas cuestiones y también menciona un cierto número de factores. Es decir, que cada prisionero dará respuestas distintas en base a sus propios factores vitales. Esos factores que cambian de una persona a otra es la experiencia fundamental, según el autor, que determina casi todas las posibles evoluciones posteriores. La experiencia primordial es saber si uno ha resistido o se ha hundido durante el interrogatorio, es decir, durante la tortura, porque ahí hay también una experiencia de tortura, siempre cuando se le detiene a uno. Esta prueba, según se desarrolle, si uno resiste, como decíamos, o si uno se hunde, pues entonces eso va a generar una sensación de culpabilidad que puede marcar siempre el destino del individuo. ¿Me queda un poquitín de tiempo? Y sin embargo, como lo dice el autor, y cito, la mayor parte del tiempo, quien ha aguantado ha estado así a un tris de hundirse. En un país gobernado por lo arbitrario, como el nuestro, como Siria, es quizás la suerte, el destino o bien un enchufe lo que va a decidir el comportamiento del detenido en esta experiencia, y eso va a marcar su destino. También hay otros factores como la edad del detenido, su situación familiar, su nivel de renta, si recibe dinero o no, y evidentemente la prisión misma en la que se encuentra encarcelado, porque la reflexión que desarrolla el autor se aplica exclusivamente, como lo recordará en numerosas ocasiones, se aplica a los prisioneros políticos de izquierda y no a los islamistas, cuyas condiciones de detención excluían radicalmente
cualquier posibilidad de domar al monstruo, porque ahí había tortura cotidiana. El autor, pues, se lamenta en su libro de la pérdida que representa para la sociedad siria el hecho que los prisioneros islamistas, por las condiciones totalmente inhumanas de su detención, no hayan tenido ocasión de transformarse, como dice, en intelectuales y miles de intelectuales. Y eran mucho más numerosos los islamistas que los comunistas. Así, como dice el autor, solo traza el retrato de una décima parte de los prisioneros políticos en Siria. Este libro se publica en un momento decisivo de la historia del país porque aparece en plena revolución, casi al principio de la revolución. Y hasta finales de 2013, Yassin Saleh estuvo comentando desde el interior la actualidad siria, luego se instaló en una zona oriental liberada para intentar continuar siguiendo lo que daba de sí la revolución en la Guta oriental de Damasco, y su mujer en un momento dado fue secuestrada por uno de los grupos islamistas y sigue así, y él tuvo que huir a Turquía, en que se encuentra actualmente y donde ha empezado a crear lo que se llama una Casa de Siria Libre para continuar con su trabajo. Muchísimas gracias, Natalie, por ese recorrido, esas reflexiones que nos has hecho sobre la obra del autor sirio Yassin el-Haj Saleh. Solo por falta de tiempo, entonces vamos a intentar escuchar ahora a nuestros dos arabistas, destacados arabistas, que nos van a hablar también de su trabajo en ese sentido, de su labor. Primero vamos a escuchar, tal como hemos escuchado a los arabistas franceses, ahora vamos a escuchar a nuestros arabistas españoles que están desarrollando y haciendo una labor magnífica a nivel de llevar obras del mundo árabe de todo tipo y más que nada obras contemporáneas, eso es lo que nos importa. Entonces va a hablar primero Milagros Nuin Monreal. Ella es una traductora, una arabista conocida y reconocida, por supuesto. Ha trabajado en varias universidades españolas, en la Complutense, en Castilla-La Mancha también, ¿no? Y también ella es traductora en el Ministerio de Exteriores español. Ha traducido varias obras del árabe al español, así que tienes 15 minutos para hablarnos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Casa Árabe y a los compañeros del taller de traducción que han tenido la amabilidad de desplazarse de Italia y Francia hasta Madrid para exponer sus puntos de vista sobre los problemas que ofrece la traducción del árabe a lenguas europeas. Para preparar este taller se nos ofrecieron una serie de artículos, de los cuales a mí el que más me interesó fue el que escribió la yemení Arwa Abdu Othman, que es activista e investigadora del Centro de Estudios e Investigación Yemeníes. Este interés me ha llevado a esta breve presentación con el título de Narrativa yemení y sociedad. Entonces, a manera de introducción, quiero hacer dos reflexiones sobre las dos vertientes de mi vida profesional, como traductora y como profesora. Como traductora, recuerdo lo difícil que era encontrar material de trabajo, es decir, diccionarios, periódicos y obras literarias para traducir a finales de los años 80, que es cuando yo empecé mi recorrido, y comienzos de los 90. En la actualidad, con las nuevas herramientas, Internet, etc., el panorama ha cambiado completamente, no tiene nada que ver con aquellos sudores de aquellos tiempos. Como profesora de literatura árabe, quiero subrayar que el panorama general de las asignaturas de literatura queda monopolizado por la ingente obra de los literatos, de los escritores egipcios, iraquíes, libaneses y sirios. Encima, las asignaturas en la actualidad
se componen de cuatro meses, con lo cual hay que correr para completar programa, y los autores saudíes, bahrainíes, yemeníes y sudaneses quedan fuera, prácticamente fuera de la materia que se trata. Entonces, al margen de esto, en el año 1999 conseguí adquirir por correo de una librería de Londres una obra que en ese momento me interesó mucho. Se trata de Arrahina, en castellano el rehén, da la casualidad de que es prácticamente la misma palabra con las mismas letras, que la escribió Zaid Mutay Dammaj, que es un autor yemení, nacido en los años 40. Yo la adquirí la segunda edición de 1997 en Londres y Beirut, y la primera edición había sido en 1984 en Beirut. De este libro me enteré por los periódicos que compraba en ese momento en la Gran Vía y Sol, Al-Hayá, que tenía una página de crítica literaria que te ponía al día, si no era imposible. Te ponía al día de lo que se publicaba en los países árabes. Entonces, esta novela, Rehén, Arrahina, me deslumbró en aquel momento. No había leído en árabe nada parecido. Era también muy exótica para mí. La historia se desarrollaba en los años 40 en la ciudadela que domina la ciudad yemení de Taiz, que en ese momento estaba gobernada por una teocracia en manos de un imam. Entonces, esta ciudad, que está situada al sur de la península arábiga, pertenece a lo que se llama Yemen del Norte. Quiere decir que pertenece a la parte que está, digamos, más sujeta a principios de tipo religioso y militar. Entonces, el protagonista de esta novela es un rehén, es el hijo de una familia noble de esta ciudad o de una ciudad de los alrededores, al que captura el imam y sus fuerzas y lo tiene retenido en la ciudadela, no como prisionero, es libre de ir y venir, pero por esos vínculos del honor y de los compromisos allí permanece, porque no se puede ir. Entonces nos cuenta cómo es esa vida del interior de la corte del imam, la vida familiar, cómo es este mundo de arbitrariedades, eunucos, todavía hay eunucos, solo de pensarlo se ponen los pelos de punta, años 40, gente esclavizada y esclavos realmente, y todos ellos luchan por sobrevivir en unas condiciones extremas. Se valen del ingenio, de un sexto sentido, para escapar de situaciones realmente peligrosas para su vida y para su equilibrio psíquico. La novela fue traducida al inglés de inmediato, y yo pensé que también debería haberse traducido al castellano en aquel momento, pero claro, las cosas de Palacio van despacio. En España el movimiento editorial es más lento, digamos. Creo que se está traduciendo en la actualidad. A mí me parece una novela que es imprescindible que se traduzca al castellano para tener una visión más completa del panorama literario. Entonces, con independencia de esto o después, a partir de 2012, empecé a trabajar para elaborar una página en Internet que fuese como una especie de biblioteca de autores árabes, narrativa árabe contemporánea se llama .net, y en el apartado del Yemen empecé a recabar datos sobre autores contemporáneos. Solamente tenía datos del anterior, de Zaid Mutay Dammaj. Así fue como me puse en contacto con el autor yemení Wajdi Al-Ahdal. Amabilísimo, enseguida me puse en contacto por correo electrónico. Me envió todos los datos de sus compañeros, correos, etc. Me envió fragmentos de sus obras para que los pusiera en la página, traducidos al castellano, y bueno, todo fueron facilidades. Así conocí a otros autores de su generación que se llaman Ahmad Zain,
Ali al-Muqri, Bushra al-Maqtari, Nadia al-Kaukabani, Samir Abdel Fattah, todos ellos nacidos a finales de los 60, comienzos de los 70. Pertenecen a un grupo y entre ellos se apoyan, se conocen, tienen reuniones, etc. Tienen vínculos entre sí. Son todos estos autores muy conscientes de las carencias de la sociedad en que viven y de ello dejan constancia en sus obras. Y sus obras oscilan entre el ambiente más intimista de las autoras, por ejemplo, Nadia al-Kaukabani, y el estilo más realista, casi fotográfico, de Wajdi Laghdal, que mezcla este realismo fotográfico con pasajes en los que deja llevar la imaginación por unos derroteros que yo creo que van por el subconsciente de la sociedad yemení. Este autor, Wajdi Laghdal, publicó en 2002 una obra titulada Qawarib Jabaliya, o sea, barcas de montaña. Nada más publicarse la obra, tuvo que huir de su país, al Líbano, por amenazas de los extremistas, precisamente por esta obra. Fue juzgado en rebeldía, condenado a muerte y no se le permitía volver. Entretanto, su esposa, que estaba embarazada, falleció en el parto y finalmente pudo regresar a su país gracias a la mediación del premio Nobel alemán Günter Grass. Se lo pidió personalmente al anterior presidente, Ali Abdallah Saleh, y accedió a que regresara a su país. Quiero destacar de estos autores también a Ali al-Muqri, que tiene una obra bellísima, una novela titulada Al-Yahud al-Hali, o sea, El bello judío, publicada en Beirut en 2009, en la que trata la cuestión de la minoría judía presente en Yemen hasta hace relativamente poco. Es una historia bellísima la que narra, muy bien escrita. Y de las autoras mencionadas, Bushra al-Maqtari aparece en el artículo tratado en este taller, y me llamó la atención en este artículo el relato, se hace más o menos así entre paréntesis, de una caminata que realizó esta autora con otro grupo de mujeres desde Sanaa hasta Taiz. Una caminata de 5 días, 300 kilómetros, a razón, si no me falla la cuenta, de 60 kilómetros por día. No puedo imaginar cómo sería esta caminata, dónde dormirían, cómo comerían, cómo se lavarían, no me lo puedo imaginar. El caso es que cuando llega la marcha a Taiz, a la plaza, hay una especie de plataforma donde parece que se reúnen, hablan, exponen sus inquietudes, sus problemas, y en un momento determinado, cuenta también en el artículo, que son rodeadas por un grupo de partidarios del partido Islah, que se podría traducir por reformistas, pero que en realidad son los más reaccionarios, y las rodean y están a punto, pues yo creo que de perecer. En el artículo se mencionan 3 palabras: taharruj, i'tidaat, intihakat. No sé hasta qué punto llegaron las agresiones, no sé, porque en el artículo no sé, yo lo he leído varias veces y no se deduce con claridad. En cualquier caso, fue una situación bastante peligrosa. Bueno, entre la llegada de estas mujeres a la plaza de Taiz y los hechos que se narran en la novela Arrahina, hay una distancia de 70 años más o menos. Entonces, los dos mundos, hay una distancia entre ellos como entre la Tierra y la Luna. Es algo impresionante. No sé si es realmente un salto en el tiempo, un cambio o un acto de locura. Creo que es más lo último, un acto de locura. Bueno, este hecho le acarreó a la autora Bushra una declaración, una fatua,
una declaración de infidelidad, su sangre era lícita, cualquiera la podía derramar, en fin, pedían que se le retirase la nacionalidad yemení y otras muchas calamidades. Iba a leer un fragmento, pero el tiempo se agota y le dejo el paso a mi compañero. Un fragmento de una novela de Wajdi Laghdal. ¿Da tiempo? Sí. ¿Da tiempo? Vale. Bueno, como muestra un botón, para ver cómo funciona la sociedad yemení, qué problemas hay en las relaciones hombres-mujeres, un fragmento del autor Wajdi Laghdal de la última novela que se publicó en 2008 y que ha ganado varios premios. Está traducida al inglés. En el fragmento dice el narrador como si él fuese una mujer: me llamo Asma Nashir Naam y soy alumna de primer curso en la Facultad de Ciencias. Mi afición preferida es la lectura y la escritura de un diario. Tengo la habitación en el piso segundo y da a una tranquila calle trasera. Frente a mí, abajo, se arrincona el local del señor sultán. Cuando me ve asomarme a la ventana, se pone a sonreír tontamente y realiza un movimiento obsceno. Empieza a introducirse la enorme llave del candado de la tienda en la oreja. Luego la mueve hacia adentro y hacia afuera, mientras los ojos le brillan con brutalidad. En ese momento, sin poder controlarme, corro al cuarto de baño y regreso con una chancla para mostrársela frente a su cara. Tiene la edad de mi padre, unos 50 años, es bajo y grueso, con la barba entremezclada de canas y en la frente la señal de la oración. En lugar de enfadarse y alborotarse, me guiña los ojos y mueve la cabeza encantado, como si estuviera seguro de conseguirme un día. Y en este tenor sigue, con más acosos de vecinos, etc. Bueno, realidad fotográfica. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, que nos has acercado a la realidad yemení, bastante desconocida aquí en España y en general en Occidente. Ojalá tuviéramos más tiempo para escuchar el testimonio y para escuchar, pero por falta de tiempo ahora tenemos que dar la palabra a Pedro Rojo. Pedro Rojo es arabista, es traductor, es también presidente de la Fundación El Manar para el conocimiento del mundo árabe. Es una de las voces muy distinguidas en ese sentido porque ha vivido y convivido en el mundo árabe y con el mundo árabe durante casi 20 años, porque vivió en Siria, Jordania, Marruecos, Egipto. Así que, por favor. Gracias, Bajira. Voy a intentar brevemente, porque ya es tarde, contaros lo que hacemos desde la Fundación Alfanar, por qué elegimos la traducción como método o como vía de acercamiento de la realidad árabe al mundo hispano, de habla hispana. Yo recuerdo cuando empezamos en 2002, no sé, me gustaría decir que ha cambiado la situación, pero no demasiado. Eran escasas las citas de obras árabes y de autores árabes en textos periodísticos, pero también de investigación y, digamos, de expertos en el mundo árabe. Era el 2002, yo vivía en Marruecos y por entonces las relaciones entre España y Marruecos eran bastante tensas, digamos. Era, si os acordáis, el tema del islote Perejil y las relaciones pues, estaban cargadas de estereotipos y de análisis que desde luego yo no compartía, y por eso decidimos un compañero, entonces un joven hispanista marroquí, y yo entonces era joven arabista, traducir todos los días la prensa marroquí para ponerse al alcance de investigadores, periodistas, embajadas, y que la excusa ya no fuese el idioma, es que los árabes escriben muy raro y es muy difícil, por eso preferimos aprender francés o inglés dependiendo del destino al que nos envíen, ¿no?
Desde entonces hemos seguido traduciendo de forma diaria no solo ya los periódicos de Marruecos, sino de todo el mundo árabe, desde Mauritania hasta Irak. Hacemos una selección de aproximadamente 40 periódicos, no todos los días, pero eso es el margen que manejamos para intentar volcar al español pues, la información que escriben los árabes, qué es lo que los árabes dicen sobre sí mismos, ¿no? Ahora mismo en nuestra base de datos de boletín.org tenemos más de 160.000 entradas, son 163.000 no sé cuántas hoy, y creciendo todos los días. Esa es la idea es que cualquier persona pueda entrar para buscar sobre cualquier tema del mundo árabe sin que la lengua sea un problema. Por supuesto, el trabajo es apasionante. Desde el primer día son decisiones que tienes que tomar sobre temas estratégicos, no solo qué periódicos vas a meter o qué tipo de artículo o qué forma van a tener los boletines que nosotros enviamos diariamente. Nosotros, por ejemplo, antes de empezar, con un grupo de compañeros arabistas tuvimos una discusión que yo la recuerdo con muchísimo cariño de varios meses a través de email sobre qué tipo de transcripción debía utilizar en este proyecto. Claro, finalmente dije, bueno, muchas gracias a todos, pero voy a hacer lo que me dé la gana porque si no, no terminamos. La decisión primera era si una transcripción académica y cuál, o una transcripción más intuitiva y cuál. Al final, el público al que nosotros íbamos dirigidos, que yo creo que es muy importante que los traductores también lo pensemos cuando traducimos, claro, no les servía de nada tener puntitos por arriba, rayas por abajo y letras que no entendían. Por lo cual, lo que intentamos fue hacer una transcripción que cualquier persona de forma intuitiva pudiese leer. Cualquier persona en castellano. ¿Por qué digo en castellano? Porque ahí también hubo problemas de los nombres o las personas que son conocidas por una cierta transcripción que viene impuesta por el pasado colonial del país del que salga. Yo, por supuesto, no tengo por qué entender que mi lector va a saber si Libia estuvo colonizada por los italianos o si el autor que yo cito es sudanés o del Golfo, para entender la traducción, la transcripción. Por eso nosotros hicimos un sistema lo más parecido al castellano, lo cual me ha creado también bastantes problemas. Aquí pongo un ejemplo que ya es gracioso porque Mashdoubi es un autor marroquí, un escritor marroquí, muy amigo mío, que me estuvo dando la matraca todos los días durante el principio. Efectivamente tenemos 1170 artículos suyos y entonces, claro, él no quería que yo le escribiese su nombre Mashdoubi, que es lo más parecido a su nombre, sino Mahdoubi, como él se escribe en caracteres latinos, porque si no la gente no le iba a encontrar cuando le buscase en Google. Yo digo, mira, lo siento, sí, pero por ahí no pasó. Luego, cuando le tuvimos que publicar en una colección de mundo árabe que yo coordinaba, ahí ya sí que me tuve que rendir y salió como Mahdoubi, porque efectivamente hay cosas que son decisiones del autor, ¿no? Como digo, es para nosotros un trabajo apasionante que digamos, nos hace también trabajar a un ritmo distinto, porque cuando tienes que traducir pues desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 que nosotros mandamos los boletines a una velocidad, digamos, que no es la ortodoxa, pues te crea muchos problemas de conciencia hasta que ya lo
lo asumes y, bueno, cuando tenemos oportunidades como unos libros que hacíamos del mundo visto por los árabes, en el cual ya se puede trabajar la traducción mucho más tranquilamente, pues nos desquitamos y discutimos las cosas y los términos que son más adecuados, ¿no? Claro, la traducción, nosotros usamos la traducción para acercar una visión que entendemos es la visión de los árabes. Intentamos traducir y publicar pluralidad de opiniones, distintos puntos de vista, no todos, porque efectivamente los recursos son finitos, cada vez más finitos, pues hay que ir eligiendo. Hay otras instituciones o organizaciones que usan la traducción para todo lo contrario. Aquí tenemos, he puesto en esta diapositiva, la traducción o puente entre Occidente y Oriente Medio. ¿Por qué entre comillas? Porque ese puente entre Occidente y Oriente Medio es alguno de los, es el eslogan o la característica, cómo se describe MEMRI, que es una institución que se dedica a la traducción, a realizar traducciones de la prensa árabe, persa, urdu, pastún. Luego también hacen análisis propios y demás, pero claro, aquí volvemos al tema de qué elegimos cuando traducimos, qué es lo que vamos a traducir, digamos, inocentemente al lector, aquí además en inglés. Gracias a Dios, yo creo que desde que lo fundó un coronel del Servicio de Inteligencia Militar israelí a finales de los 90 hasta ahora, ha cambiado mucho el panorama. Ya no se les da la cancha que se les daba al principio, y yo creo que una muestra de ellos es que cada vez que entras en alguna de sus páginas sale un formulario pidiendo subvenciones para mantener su loable trabajo, como dice Thomas Friedman. Aquí no, en el pantallazo este no da para ver toda la página completa, pero bueno, aparte de lo que vamos a ver ahora, abajo pues hay un sheikh hablando de que Barrio Sésamo es un ente del imperialismo occidental para pervertir a las sociedades. En fin, ese tipo de cuestiones que no es que no existan, pero es qué es lo que tú decides priorizar. Yo voy a poner un ejemplo rápido para que no se nos vaya el tiempo. Aquí vemos pues lo último la última crisis que está pasando en el mundo árabe, el tema de Irak. Ellos que han puesto pues los yihadistas occidentales, ejecuciones del Daesh, el Sheikh al-Duleimi apoyando al ISIS, que no es verdad, no es que él apoye al ISIS, sino que apoya a los rebeldes, pero ellos han traducido como tal, que ese es otro tema que se podría entrar, es cómo traducen ellos y qué tipo de traducción hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde Al-Fanar sobre Irak? Primero, traducir artículos de prensa. Desde el día 10 que cayó Mosul en manos de los rebeldes hasta esta mañana, ya habíamos traducido cerca de 85 artículos, distinto tipo de artículos, de opinión, de información. Humor árabe, que no lo he dicho antes, pero también en nuestros boletines mandamos regularmente viñetas de humor árabe, que creo que es muy importante también para entender cómo reflejan ellos mismos su situación. Hemos publicado comunicados, por ejemplo, esta es la única comunicación oficial del Ayatolá Sistani. En los medios occidentales se ha dicho que ha emitido una fetua llamando a la yihad contra los rebeldes. La fetua como tal no existe. Existe este comunicado que es bastante apaciguador. Otra cosa es lo que otros sheikhs o predicadores de mezquitas estén haciendo o diciendo, pero ese, por ejemplo, es un error muy común en la prensa, al menos española. Nadie se ha ido a las fuentes, han oído
que ha habido una fetua y digo, uff, fantástico, esto nos viene muy bien, y a pesar de que esto está ahí, no se está teniendo en cuenta, ¿no? Hemos traducido una entrevista del portavoz del Consejo Militar de los Rebeldes, un tema que hemos recuperado, que habíamos traducido hace ya 5 años, que son unos dibujos animados de Abu Naal, que era un trabajo impresionante de cómo desde el humor se criticaba el sectarismo de Maliki, que está basado en un personaje real, era un viejecito que está ahí, que fue asesinado. Fue asesinado porque esas apariciones, digamos, humorísticas en las que se basaron, al final, pues uno de las milicias vinculadas a Maliki lo liquidó. Yo creo que, para no gastar más tiempo, yo creo que es un ejemplo, digamos, extremo, pero entre medias hay muchas decisiones que como traductores tenemos que tomar, ¿no? Esto es lo que nosotros nos llevamos, pues eso digo, casi 12 años haciendo en cuanto a prensa, pero también hemos traducido otras cosas como libros que comentaba antes. Yo he coordinado la colección de Icaria editorial de Mundo Árabe, hemos hecho exposiciones con otras instituciones, pues como la historia e identidad palestina a través de su humor gráfico. También hemos, pues con Casa Árabe aquí, traducido al árabe su boletín de economía. Hemos con el IEMET de Barcelona un trabajo que a mí me ha gustado mucho, que es precisamente traducir su anuario del Mediterráneo, que era un reto, que cuando ellos nos dijeron, pero vosotros vais a traducir de las 3 lenguas en las que se escriben los textos, porque los textos originales están en español, francés e inglés. Dijimos, claro, no, es que la Hram, que era la que hizo el primer volumen, dice, no, ellos lo hicieron todo desde el inglés. Digo, bueno, pues ya doble traducción, empezamos mal. Y lo que hicimos también fue no solo eso, sino darle una salida editorial, que antes se hablaba, Fran, del tema, creo que era del tema de las editoriales en el mundo árabe. Claro, ese libro en árabe no tenía salida en el mercado. ¿Por qué? Porque era una edición institucional. Pues hablando con un amigo allí en Jordania que tiene una editorial, pues asumió esa distribución. Y por lo menos, efectivamente, estaba en todas las ferias del libro, ¿no? Y luego, por lo menos, lo hizo llegar a los centros de investigación del mundo árabe. ¿En qué estamos ahora, aparte de todo esto que mantenemos? En un proyecto que se llama Traducción Mutaharrika. Llevamos poco a poco traduciendo. ¿Por qué Mutaharrika? Porque es traducción en movimiento en el sentido de que las cosas que traducimos entendemos que son elementos culturales, productos artísticos nuevos dentro de las sociedades árabes, productos que generan cambio, aunque sean marginales o minoritarios dentro de sus propias sociedades, quedan fuera del radar mayoritario, pero sí que crean una dinamo, una actividad que entendemos hay que apoyar y poner en valor. Aquí volvemos a lo mismo, nos encontramos ante unos retos de traducción totalmente nuevos para nosotros, porque pasamos de nuestros textos tranquilos, que aunque tengamos que traducirlos en rápido de prensa, pues los tenemos ya muy machacados, a traducir canciones de rap, cómic, grafitis. Yo creo que si queréis ir viendo, aquí tenemos algunas de las cosas que hemos traducido, si queréis verlas por allí mientras pasarlas. Claro, no solo ya son cuestiones prácticas de lengua, como los dialectos y los localismos que están usando. Todas digamos, estos nuevos productos culturales no están escritos en fusha, están escritos en dialecto,
y muy dialecto, o sea, en versiones, digamos, muy juveniles, de unos entornos culturales muy determinados, muy influenciados por la avalancha del exterior, de Internet. Eso, claro, a nosotros nos ha llevado a formar grupos de traducción con traductores locales. Cada uno traduce su dialecto, pero luego hacemos una labor común de discusión, unificación, que a mí eso la verdad es que me encanta. Yo llevo 20 años traduciendo y hay muy poca gente que acepte a criticar y a recibir críticas, pero a mí me parece fundamental para seguir mejorando y disfrutando de la traducción. Entonces, para mí este modelo de trabajo ha sido muy enriquecedor, porque además nos tenemos que enfrentar a retos, digamos, técnicos, los subtítulos, cómo explicar temas donde no puedes poner una nota a pie de página, o por ejemplo, qué hacer con una obra tan bonita como esta, donde el Drapsín, que estos son dos chavales, digo chavales porque yo creo que tienen 19 y 20 años, jordanos, que insertan la escritura dentro de su obra, ¿no? Entonces, pues bueno, la suerte de estos productos también es que tratas las soluciones directamente con los autores, lo cual es una maravilla, claro, tenerlos allí y decir, ¿qué haces con esto? Por ejemplo, los dos autores de Drapsín nos han dicho, no, si quieres la traducción que haces al español, luego nosotros la escribimos, aunque sean caracteres latinos, o al final, de momento, hemos optado por lo que estáis viendo por ahí, ponerla fuera del texto, al lado, porque la solución era harto complicada, ¿no? Pero es un proyecto muy interesante, que va lento en medidas de nuestras posibilidades. Tenemos cerca de 30 temas ya traducidos, pero no queremos quedarnos en la traducción, queremos buscar apoyar la movilidad de esos artistas, ayudarles a introducirse no solo en el mundo cultural a través de Internet, sino en el mundo cultural real, en el mundo cultural profesional, que ellos puedan venir a Europa, que los operadores culturales, aunque sean los operadores culturales llamados alternativos, les tengan en cuenta, se analice pues esos grupos musicales, cuál es el efecto que tienen en sus sociedades, por qué entendemos que son interesantes, porque la calidad de sus productos está fuera de toda discusión. La cuestión es cómo introducir o facilitar ese contacto, ¿no? Y en ese sentido el proyecto que más satisfacción nos ha dado en ese sentido es este cómic, que es Casa Babili, que es, si quieres, se puede pasar por ahí, que es, digamos, aúna todos los objetivos o los anhelos que nosotros tenemos en cuanto a colaboración. ¿Por qué? Porque está basado en una novela de una autora iraquí, Lutfiya Duleimi, que yo me leí y me pareció magnífica, una representación de los primeros meses de la ocupación en voz de un grupo de mujeres en Bagdad. Tuve la suerte de conocerla porque estaba exiliada en Jordania y pues hablamos de trasladar su novela al cómic. Hay varias instituciones involucradas para poder hacerlo y el sistema fue laborioso pero muy enriquecedor, porque los dibujantes son españoles. Entonces, primero tuvimos que elegir, la novela tiene 480 páginas, una cosa así, pues elegir entre Lutfiya y yo cuáles eran los capítulos más interesantes, traducir un resumen de esos
al castellano, hablar con los dibujantes, porque el mundo del cómic, la narrativa del cómic es complicadísima y mucho más de lo que pensaba yo. Igual si lo hubiese sabido no me hubiese metido en ello, pero ya era tarde, ¿no? Se volvía a traducir las mejoras o los cambios que querían los dibujantes meter, se discutía con Lutfilla, se aceptaban y el cómic, aunque aquí lo veáis en castellano, tiene una versión inglesa y otra árabe. Está en internet, gratuito, para que todo el mundo pueda leer la obra. Hemos creado un software para que se pueda ver en tabletas y en teléfonos móviles, porque entendemos que ese es uno de los retos también de ahora, utilizar las nuevas tecnologías para difundir la obra de estos autores. Bueno, pues sí, ya acabo. Y nada más, solo decirles que efectivamente muchas gracias a Casa Árabe, a la Fundación Annalyn, a Transeuropean por poder estar aquí, y espero, como ha dicho Frank, que podamos de aquí sacar proyectos reales y concretos para seguir metiendo el gusanillo del mundo árabe a quien se deje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por toda la enriquecedora aportación que has hecho.